El tiempo de permanencia de los perros en el centro varía mucho en función del tamaño, en función de la edad y otra vez varía mucho también si el perro es GPP o no es GPP. Por desgracia los GPPs están mucho más tiempo que el resto pues, de perros de nuestra cabaña. Tenemos en estos momentos 60 perros que llevan más de un año en el centro, de los cuales la práctica totalidad son GPPs. Esto es duro porque estos perros necesitan estar en contacto con las personas para poder realizarse y ser felices y por tanto cuanto más tiempo pasa un perro en un centro de acogida, en una protectora, seguramente más complicada es la salida para su adopción. Tenemos que trabajar mucho para garantizar que estos perros están socializados y que tienen pues, esta alegría que necesitan después de estar pues, más de un año en una protectora, ¿no? Tenemos 4 o 5 perros que llevan mucho tiempo. El perro que lleva más años es el Radu. El Radu lleva 9 años con nosotros. Tenemos también a Olivia, tenemos al Tropetit, tenemos a Yeti, tenemos unos cuantos perros que llevan entre 8 y 5 años con nosotros. Igual que los otros, son perros estupendísimos, son perros. No hay diferencia entre un GPP y otro perro más que lo que la ley nos obliga a respetar. Son perros buenos, sociables, cariñosos, les gustan los niños o no, como los otros, pero nosotros no queremos distinguir entre un perro y un GPP. No, para nosotros todos son perros, todos tienen su carácter, todos tienen sus aficiones, sus manías, sus caprichos. Son perros, algunos de ellos buenísimos, mucho más cariñosos que perros que no están calificados como GPPs. Tenemos perros que son preciosísimos, les gustan los niños, les gusta bañarse, les gusta la playa, son perros.